Tienen el TAT, ¿de acuerdo? Que es el Tribunal de Deportes, lanza una sanción, en este caso Rubiales. Estaba esperando el CSD que el TAT se pronunciara y ha considerado que la falta como grave y no como muy grave, por lo que el gobierno no podrá suspenderle. Y en el momento sigue sin presentar denuncia porque sabe que no tendría ningún recorrido. Finalmente ha presentado una denuncia. Y este es el comunicado que realiza Rubiales, ¿de acuerdo? Vale, partimos de la base de que el TAT se tuvo que acoger a una ley de 1990, ¿de acuerdo? El gobierno estaba presionando para que en este caso pusiera a muy grave el CSD, pero el TAT dijo que la ley estaba en proceso, ¿de acuerdo? Mira, aquí os lo explica más. No estaba desarrollada en su totalidad la nueva ley de deporte, ¿de acuerdo? El escrito del CSD apelaba a la ley del 90 y esgrimía abuso de poder por el beso de Rubiales a Hermoso en plenas celebraciones por el título mundial logrado en Sydney. También aludía al comportamiento indecoroso por tocarse los genitales en el palco. La legislación aplicada la cita del año 90, el abuso de poder que el TAC no ve provocado en este caso. Sí está considerado como muy grave. Sin embargo, las actitudes indecorosas están consideradas como una falta grave y será por eso por lo que se le juzgará en la nueva ley que está por desarrollarse. ¿De acuerdo? Es decir, el gobierno te está pidiendo que sanciones, pero la ley de deportes no tiene contemplado esa sanción. ¿Quién tiene que modificar esa ley de deportes? El gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Alentar a que apliquen una sanción de que no pueden aplicar porque no está por ley. Así que aquí han hecho un poquito la pescadilla que se muerde la cola. Vale, bueno, con el tema del TAC, que el CSD, el gobierno, rechazó esa decisión del TAC, es decir, lo mismo que era la de ley, rechazan que esa aplicación. Lo más curioso del TAC es que son 7 miembros. De los 7 miembros son 4 elegidos por el CSD y otros 3 elegidos en este caso por los clubes. Entonces han hecho si la mayoría de los miembros del TAD es de 4-7 y los elige el CSD y el gobierno es el que teme a Rubiales, es decir, de 4 miembros, si tú quieres presionar a esos 4 miembros, pues puedes presionar a esos miembros para que apliquen una sanción mayor. Menos mal que lo que han hecho ha sido aplicar la ley que había en ese momento. Es decir, te estoy pidiendo que hagas una cosa, pero no todavía yo no te la he creado, por lo tanto, y encima las personas que tengo yo aquí para juzgarte, les estoy pidiendo que hagan una cosa, pero pues, sobre el papel no pueden hacerlas. O sea, es completamente incoherente todo, ¿vale? Bueno, a raíz de ahí... Vale, bueno, muy importante que el TAN es un órgano judicial, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que se sepa. Así que no tiene valor jurídico ninguno. Simplemente lo que iban a hacer es una sanción que le iba a suponer 2 años de inhabilitación. Pero nada más. Vale, Rubiales sacó el comunicado después de la decisión del TAT, ¿vale? El pasado 20 de agosto cometí algunos errores evidentes, de lo que me arrepiento sinceramente de corazón. Es verdad que por tales errores he pedido perdón porque era justo y ahora lo vuelvo a hacer con humildad. Humildad y Rubiales no pegan ni una palabra. Lo hago convencido y con el propósito de mejorar. He aprendido que por muy grande que sea la alegría y profunda que sea la emoción, incluso cuando se gana un mundial, en mayúsculas, a los dirigentes deportivos no se nos debe exigir un comportamiento, ejemplar, y el mío no lo fue. Aquí es menos mal que lo estás reconociendo, de que no fue ejemplar, ¿vale? Por tanto, reitero una vez más mi disculpa por ello a la futbolista, federación y demás estamentos de fútbol de manera clara, rotunda y sin paliativos. También a los aficionados a fútbol y a todos los que se haya podido ofender por mis actos.
También di las explicaciones correspondientes contando la verdad de lo ocurrido. Es mi única versión, la que he mantenido desde el primer momento y sigo defendiéndola y no voy a modificarla. La responsabilidad y felicidad del histórico momento nos llevó a realizar un acto mutuo y consentido producto del gran entusiasmo. Para aquí, vamos a ver, empezamos disculpándote y luego empiezas atacando, ¿de acuerdo? Como diciendo, yo tengo razón. Y es que no tienes razón. Esa es el problema. Es que realmente el problema es que Rubiales él considera que no ha hecho nada malo porque él tiene razón y no es así. ¿De acuerdo? Es lo que él no ve de que no es así. ¿Vale? No vamos a entrar mucho más en esto. De hecho, vamos a ir...